Volvemos con 90 minutos para nuestro segundo bloque. Analizamos a la selección en la primera parte del programa, cualitativamente especialmente. Pero tenemos un invitado hoy día de lujo, Rodrigo Hull, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir a 90 minutos. Por nada. Cuéntanos un poco de tu trabajo, ¿cierto? De Psicostats, estadísticas de rendimiento deportivo, evaluación de rendimiento deportivo, rendimiento futbolístico. Perfecto. Bueno, eso... Tú trabajas con algunos clubes del fútbol chileno, también en México. Exacto. Básicamente la especialización del trabajo de nuestra empresa es el rendimiento y básicamente nos dedicamos a medir la productividad y la improductividad de todas las acciones que pasan en los partidos de fútbol y las integramos a través de un índice de rendimiento. ¿Bajo qué parámetros? Este índice va de 1 a 7, ¿cierto? ¿Me explicaba? El índice va de 1 a 7, que es lo que ocupamos acá en Chile, pero también no hay ningún problema ocupar la escala 1 a 10 para países extranjeros. Y ocupamos una base estadística de 27 variables, dividido en 2 dimensiones, que luego vamos a ver una placa para explicar un poco cómo opera este método, que luego integra en un índice final, que es una nota en escala 1 a 7, pero que está construido en base a datos duros, capturando toda la productividad positiva y restando la dimensión negativa que aporta cada uno. O sea, el dato objetivo lo llevan a número. Eso Exacto. es. Ahora, tú hablas de 27 variables. Por ejemplo, ¿qué variables hay? Por ejemplo, hay un grupo de 13 variables que son de acciones reiteradas, que son las recuperaciones, las pérdidas, los pases profundos, los tiros, los desequilibrios ofensivos. Un desequilibrio ofensivo es eludir a un jugador. Por velocidad, finta. Acá teníamos un exponente bueno en esa dimensión. Polaco, así al ojo, de haber tenido un promedio de 6, 7 desequilibrios ofensivos por partido. En algunos muy buenos, tal vez más de 10. En algunos más difícil, con marcadores difíciles. ¿Qué otras variables hay? Tenía mis cositas, ¿vieron, man? Está metiendo huevo. Entonces, bueno, pases profundos, otro que es bastante importante porque es complejo de medir, es difícil, son todos los pases que son productivos para la ofensiva del equipo, que genera una ventaja, un pase de ataque. Pero todos estos parámetros se aplican dependiendo de la posición o se le aplican a todos. Se le aplican a todos. Ya. O sea, acá el método no hace estas cosas de factorizar las canchas por lugares, que si lo hago 1 metro adelante, 1 metro atrás, vale más o vale menos. Ya. O sea, la probabilidad de que un lateral, un portero incluso, sea el mejor del equipo es la misma que sea un delantero que marca goles. Ahora, obviamente, las variables de un arquero, de un portero, son distintas a las de un atacante. Las que son evaluadas. Hay un par de variables que son especializadas en el portero, juego aéreo con golpe de puño, mala ubicación, cuando el portero está mal ubicado se registra eso. Y hay un par de indicadores bien interesantes que hacen bastante la diferencia con otros mecanismos, que son, por ejemplo, los errores garrafales, que es una dimensión que aparece en el grupo de variables que no son reiteradas, que tienen que ver con las variables que de alguna manera son importantes o determinantes para el resultado del partido. Y el error garrafal es para todos. Claro. Sí, para todos. Ahora, alguien pierde una marca por negligencia en una pelota detenida, no porque te ganan arriba marcando, sino que lo dejaste y saltó solo. Mala marca con error garrafal. Rodrigo, un ejemplo concreto, porque estamos como un poco en abstracto, estamos hablando. Un ejemplo fácil. concreto, por ejemplo, ayer. ¿Alguna jugada en especial que te quiera acordar? No, en los casos de los jugadores reprobados, que nosotros le bajamos el pulgar a 3 jugadores que los puso Pancho en pantalla. Sí, vamos a tener esas placas de esos jugadores, pero por ejemplo te quiero preguntar, ¿viste el gol de Brasil contra Argentina? Ajá. Cabecea solo y la prensa culpa A Romero. A Romero. Pero ahí hay un error defensivo. Hay 2 jugadores que cabecean solo en áreas chicas. Esas variables... No solamente eso, no había nadie en el primer palo. No había nadie en el primer palo. Ese tipo de variables son las que se evalúan. Exacto. Ahora, una pregunta que viene de cajón. El fútbol 2 más 2 no siempre es 4. Absolutamente. O sea, ¿ustedes cómo trabajan con lo cualitativo el elemento, del juego? tú vas con un elemento clave. O sea, el fútbol no es de laboratorio, no es de escritorio. O sea, hay elementos que realmente no quedan reflejados en los números. Entonces, el método tiene estas 2 dimensiones de datos duros, acciones reiteradas, acciones menos reiteradas, pero muy importantes, goles, asistencia, errores garrafales, salvadas inminentes, incluso que la hacen incluso los defensas. Maripán es un experto en salvadas inminentes por partido. Y luego viene un componente subjetivo, que es cualitativo, que es, por ejemplo, Arturo Vidal en el partido ayer de México, de alguna manera no tuvo un reflejo tan grande en números porque encajó varias pérdidas y qué sé yo. No como en otros partidos que produce mucho, pero a nivel de energía, de despliegue, mete mucho. Entonces el elemento cualitativo corrige la dimensión cuantitativa. Pero ese elemento subjetivo, ¿cómo lo...? ¿Cómo Es lo una miden? escala de evaluación predefinida
que tiene criterios preestablecidos, que de alguna manera lo ideal es que los propios técnicos se incorporen en el sistema de evaluación del sistema con el que trabajan. Rodrigo, ¿con cuánto tiempo tú tienes los datos? ¿Puede ser inmediato, en el entretiempo? Sí, del partido? no hay ningún problema. O sea, dependiendo un poquito de la necesidad y el tipo de trabajo que se está haciendo, pueden generarse en vivo. Vamos a revisar la primera placa para ir entendiendo un poco más en qué funciona esto y a ir aplicándolo, como decía Marco, a Algunos nombres. algunos nombres y a lo que tuvo que ver con la actuación Ejemplos, de Chile. Marco. Sí. Reales, Real. concretos. Primero, ¿cómo funciona? Ahí está la placa que está a pantalla completa, ¿cierto? SICO es un sistema de evaluación de rendimiento que registra todas las acciones productivas e improductivas de cada jugador, estructurando el índice de rendimiento SICO. Todas las acciones reiteradas, registradas durante un partido, todas las acciones determinantes sobre el resultado de un partido. Hay una ponderación subjetiva de 1 a 7, hay sucesos trascendentes que generan más o menor puntaje y hay indicadores que generan más o menos puntaje. ¿Cierto? Exacto. Y por ejemplo, para ir entendiéndolo con un ejemplo concreto, ustedes hicieron un estudio con los 18 partidos de las clasificatorias pasadas y con las evaluaciones SICO de los jugadores que actuaron más, que tuvieron mayor presencia, ¿cierto? Exacto. Y esto es lo que arroja, y es interesante porque yo la estuve revisando y uno ve que las notas más bajas tienen que ver con dónde está buscando recambio precisamente la selección chilena. Por ejemplo, Bueno, ahí están los índices, Rodrigo. esta es una de las dimensiones que de alguna manera podrían ser una herramienta muy útil para la famosa discusión del recambio. Las notas o índices que aparecen acá son la evaluación promedio de los 18 partidos de la eliminatoria sudamericana de Chile hacia Rusia 2018. Y de alguna manera, si queremos hacer un análisis por posición, podemos evaluar individualmente cuáles son las posiciones que eventualmente tendrían un recambio natural por la dimensión de rendimiento propiamente tal. Por ejemplo. Por ejemplo, el puntero derecho más habitual, que también algunas veces esto cambió porque en la última parte del proceso se metió Hernández a jugar y ahí cambió un poco la figura, pero José Pedro Fuenzalía tuvo mucha confianza por parte de Pizzi. Y lamentablemente su rendimiento en partidos de eliminatoria no se pareció para nada a lo que conseguía en el campeonato nacional y O fue lo que uno de hizo los la- o jugadores lo que más- hizo en la Confederaciones, por ejemplo. ¿Ah? O lo que hizo, perdón, en la Centenario, perdón. La Centenario, ahí jugó muy bien. Ahí lo descubrió Claro. o lo redescubrió. Ahora igual digamos que no hay que meter ninguna variable matemática para darse cuenta de Tiene esas so- cosas. pero es interesante Yo que vi- coincide. No, lo que pasa Yo es que claro uso- que te empieza yo uso a ese hacer un tiempo match ahí algo de con... parecido de referencia, pero básicamente no vamos a meter otra cuestión acá, pero no hay más de un método de esto que lo respeto. ¿Por qué lo respeto? Porque sirve para saber, estar tan mal yo o estoy tan bien. Y reviso ese sitio para ver si mi percepción fue correcta o incorrecta. Y hay veces que uno puede tener una percepción acertada. Ahora, si uno le preguntan, si uno le ha puesto, hubiéramos hecho una encuesta, hubiéramos puesto esas notas, probablemente no habría estado tan lejos al rendimiento de los 18 partidos. Es válido muy válido como referencia, pero yo jamás tomaría decisiones en base a una cuestión Pero matemática, se usa porque- como referencia. por ejemplo, ¿qué porcentaje usa el miedo escénico? ¿Cómo lo cuantificáis el miedo escénico? Bueno, es el componente cualitativo, que es muy importante. Entonces, ustedes estaban hablando antes de la desaparición de Diego Valdés en el partido, por ejemplo. Entonces, claro, Diego Valdés no fue un desastre en el partido de ayer porque, claro, encajó una pérdida de pelota en todo el partido. Tú dices un 10, sí, no fue impreciso. Pero ¿cuántos pases profundos consiguió? Ninguno. Consiguió uno. Uno. Entonces, un pase profundo en todo el partido del 10 del equipo es un déficit muy grande. Claramente. Oye, no, es que juega como el estilo de Kaká, que se pasa a jugadores. ¿Cuántos desequilibrios ofensivos hizo? 1. Entonces, joder. ¿Y cuántas recuperaciones hizo? 4. Ya, o sea... Dentro de un parámetro hay varias como... Esos son los indicadores. Claro, dentro de un indicador tiene varios parámetros como para decir ya. Así se compone el índice. Claro, en el fondo como para ir ponderando y no castigar ni tampoco premiar. No, es todo. Es tu producción ofensiva y defensiva de manera integral. Ahora, Rodrigo, por ejemplo, uno revisa estos 18 partidos, el promedio de estos 18 partidos con el índice de ustedes y la peor nota es Gonzalo Jara, que está borrado este proceso. O sea, que tiene que... Fuenzalía. José Pedro Fuenzalía. José Pedro Fuenzalía con Y Gonzalo. Con Gonzalo Jara. Sí, claro, Dos pero que no están en este proceso. Ahora, básicamente- yo encuentro que el Chapa Podría estar perfectamente. en perfectamente este y minuto. que es un jugador confiable y todo, pero eso ya es otro tema y desapareció esta nómina. Pero Gonzalo Jara no está en su club. Gonzalo Jara ni siquiera está jugando en su club. Sí, bueno, el tema de los detalles de unas décimas hacia arriba o unas décimas hacia abajo no es relevante. ¿En qué sentido? En que de alguna manera la precisión tiene que ver con una tendencia. Entonces el 4-3 o el 4-5 es una tendencia de rendimiento bastante parecida.
pero es bastante distinto tener un 5.7. Ahora también ahí es importante ver la relación, pues ver cómo se va dando la curva entre los rendimientos de cada uno de los partidos, y ahí tú te vas a das cuenta del Por momento eso que el que es instrumento- oportuno o no, por eso que el más que el instrumento- promedio. Por eso que el instrumento es una referencia y no es una tabla de la ley. Es porque esto te ayuda a medir precisamente la lucidez en los momentos de los jugadores. Claro. Ahora, Entonces, hagamos un una. jugador puede tener un momento extraordinario. El famoso partido contra Paraguay de 3-0, que perdimos un baile. Habían pasado 4 días desde que Colo-Colo le haya dado un baile a la Universidad de Chile en ese mismo estadio. Y Paredes, Jaime Valdés y Valdivia la rompieron en el partido. En el mismo estadio, donde son locales. Sí, pero el Y 4 rival era días muy después, distinto. El rival 4 era días después, los titulares fueron los jugadores de la U que habían sido vaculeados, y esos 3 jugadores ni uno fue titular. Ahora, veamos una comparativa. Por ejemplo, No se Jara. ve y en el momento. ¿Quién fue el recambio de Jara en este proceso? Maripán. Sí. ¿Ya? Veamos una comparativa. ¿Qué son estas variables? Acá, bueno, aparece el 453, que es el índice psico de Jara en los 18 partidos de la eliminatoria, y versus los 8 partidos jugados que tiene Maripán en el proceso de Rueda. Entonces, de alguna manera, la descomposición de eso, que son los índices principales, acá están todos en negro, pero por la naturaleza se pueden ver que la recuperación es positiva, y pusimos lo más importante. Recuperaciones es bastante parejo. En pérdida hay una diferencia levemente mayor de Jara. En juego aéreo hay una diferencia importante que aporta un punto. Dentro de las pérdidas también hay que decir, Jara arriesga mucho más que Maripán. El balón, exacto. Exacto. O sea, acá hay un indicador que no está puesto en pantalla por un tema de datos. Además, pero es la son los pases profundos. circunstancia. Rodrigo. Son incomparables. Exacto. Rodrigo, disculpa, la variable partido amistoso versus partidos oficiales, que tienen un estrés y una tensión muy distinta. claro. ¿Cómo se puede cuantificar? No, ahí ya entra en un plano Muy subjetivo, La ¿no? dimensión X, porque ya valorar una cosa Claro. es un poquito. Porque los números de Maripán en rigor son en partidos amistosos. Claro, Sí, claro, porque cierto. la final de la Copa América o de la Centenario o la de la Confederaciones vale lo mismo que el partido de ayer. No, lo que mismo. pasa es que yo no valoro importancia de partido, yo valoro la producción de los jugadores. Claro, pero es que como bien dice Marco, hay diferencias entre un partido Claro, y el otro contexto, cuando son el esas. contexto. Cuando son Creo esas- un esas índice características. objetivo. Sirve. Acá lo relevante de esta comparativa, Suma, justamente. y que es uno de los motivos que de alguna manera podríamos decir que era la tarea trazada que tenía Pizzi, era el La principalmente- tarea trazada, la tarea. Varias. Una. Singular. Una de tantas. La Lo que pasa es que libreta. Lo que pasa es que esta tarea era muy atrasada. Porque el famoso recambio que se está hablando hoy día, que logró Rueda efectivamente a nivel de centrales, de cambiar un poco el estilo de los centrales y el rendimiento de los centrales, era un tema que venía arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, hay 2 indicadores acá que son clave en esta placa, que son las malas marcas, y los errores que aparecen ahí como errores son los errores garrafales. Ok. No hay ningún índice en conjunto. Ejemplo, Sí, pues lateral central, porque acá son casi solamente acciones O sea, individuales. el integrado en la nota de arriba, el índice final, que integra todas las dimensiones positivas y negativas, aparecen integrados en No, un pero índice entre final. posiciones, ejemplo, central, lateral extremo, extremo volante. No se hace una diferenciación No de, está- no es de tan posición. fino, claro. Ahora, Niego. bajo este parámetro, bajo el índice psico, aquí el recambio ticket, pues le damos. Sí, le damos- 100%. Le damos la derecha. O sea, aquí acá hay un tema de estilo, a don Reinaldo. que han cambiado 2 centrales de estatura menor, Garimel lo movieron de posición, y salió un jugador de recambio que tenía bajo rendimiento arrastrado hace mucho tiempo. Ahora, Entonces, uno que básicamente hemos hablado acá, que está en las redes sociales, que la gente pide y que parte del medio también, es Jorge Valdivia. Ustedes hicieron un análisis, ¿cierto?, con lo que ha sido la temporada de Valdivia, y lo comparamos con Valdés, con lo que han sido sus partidos en la era de Rueda, que es uno de los jugadores que ha sido más utilizado. Esa es otra placa que tenemos. ¿En qué consiste esto? Bueno, acá es la temporada completa de Jorge Valdivia en promedio en Colo-Colo, incluyendo todas las competiciones, y son todos los partidos de Diego Valdés en la selección Que ha chilena. jugado casi todos los partidos de la era Rueda. Exacto, los 2 primeros fue suplente y luego ha sido titular, excepto el partido contra Perú que no jugó porque ha jugado 7 partidos 6.18 de 7. de 7. Entonces Extraordinario. la nota de acá Valdivia. hay un asunto bien importante, o sea, es de sentido común que el nivel de profundidad que tiene Valdivia por el estilo de juego que tiene se le refleja en el asunto de los pases profundos. 8,6 compartidos. En la Copa América del 2010, que estaba un poquito más alto, promediaba 10,5 en todo el campeonato. O sea, ese es el promedio. O sea, de repente un jugador que esté capaz de meterte 16 pases profundos en un partido, que es una locura. Pero ojo, que acá hay otra cosa muy importante. Los desequilibrios ofensivos, Ahí es paliza.
que es impresionante, porque se hablaba mucho que era frágil físicamente, que no duraba. Él se ha puesto físicamente. Y el nivel de desequilibrio ofensivo que tiene Valdivia es impresionante hoy día. Entonces, un jugador que tiene muy buen pase y tiene un desequilibrio Ya, ofensivo. pero yo te puedo discutir, por ejemplo, que muchos de esos desequilibrios que cuando se saca un jugador, cuando gira muy bien, los hace en una zona del campo de juego que no marca un gran desequilibrio, porque está muy retrasado, por ejemplo. No, si No es el caso. no genera una ventaja, no es desequilibrio ofensivo. No entra en la medición. No entra a la medición. Ya. O sea, claro, esto es productividad. De eso se trata. Me Ahora- imagino que estos resultados tienen acceso a los técnicos, los gerentes técnicos. Esa es un poco la idea, trabajar con esto. O sea, imagínate lo difícil que ha sido, de alguna manera, innovar en el sentido de traer esto a una industria que es muy resistente a los cambios. Ahora, Fido, a ustedes, por ejemplo, los jugadores que les llegaban, sobre todo, hoy día está mucho más presente. ¿Les gusta? ¿Les Cuando molesta? jugaba el Fido era el Telebim, era la gran No, pero tú jugaste- innovación. La pizarra de clavito. Tú jugaste en Europa y esto se tiene que haber utilizado. ¿El jugador cómo lo recibe? Lo que pasa es que lo veo más por un tema más de conocimiento de los técnicos. A un jugador, si tú le empiezas a poner datos, ejemplo, no sé, estás bajo en desequilibrio ofensivo, después te pueden meter demasiado en la cabeza que tenés que ir al próximo partido a tratar de pasar muchas más veces. Y termina mandándote más Iba a macana. bajar otra Puede cosa. ser peor. Pelotas perdidas. Claro. Acá en nuestro Entonces, tiempo era el acercamiento electrónico, eso era lo que Electrónico. Entonces, como técnico. Veamos la jugada. Entonces, claro, como técnico, tengo que saber cómo llevarle eso al jugador. No le puedo decir, mira, todo esto hiciste y después, no sé, pues. Es que yo creo que la gracia que tiene siempre, y es lo que conversábamos delante, la discusión que teníamos con Gonzalo, es de alguna manera lo más objetivamente posible abordar la integralidad de lo que necesita un futbolista. O sea, decir, por ejemplo, que la discusión que teníamos delante, cumplió mucho hacia atrás, ¿no? O sea, que tapó esto, recuperaciones, recuperaciones, pérdidas, ya, y en pases profundos y en desequilibrio ofensivo. Entonces puedes ponderar mucho en uno, pero bajo en otro. Entonces va dependiendo, me imagino yo, dependiendo de la posición también, va generándote cierta. Hay algunas variables que son más influyentes, claro. influyentes que otras. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, que un centro delantero o un delantero perdió 5 pelotas durante el primer tiempo, Pero hizo 2 pepas. ¿qué va a hacer? pero me hizo un gol, Exacto. un cuarto un carajo, ¿me entendés? O sea, Ahora, Hay un ejemplo muy bueno que resume esto y que de alguna manera tiene que ver con eso. Un partido del Villarreal en la época de Manuel Pellegrini, Román Riquelme encajó 14 pérdidas en un partido y sacó nota máxima. 14 pérdidas. ¿Por qué? Por el fue capaz de desequilibrio, por la 16 profundidad. pases profundos, metió 14 de desequilibrio ofensivo. O sea, su nivel de productividad es tan alto que finalmente la dimensión improductiva que genera su juego es porque arriesga mucho. Pero el equipo estaba jugando a eso. Entonces finalmente Ese es un punto muy interesante. entonces llegó un Ahí la máximo, corrección- ahí pero la no tiene que ver corrección- con que no me equivoco nunca. Exactamente. Rodrigo, ahí la corrección la hace la variable subjetiva también, ¿no? O sea, claro, porque ahí fue a puro número. O sea, Pero es que es verdad, fíjate que en el de caso alguna de- manera no se produce un sesgo. Si yo soy capaz de ser productivo, esto lo mide bien. Hay una figura que a mí me gusta ocupar para esto, que esto es como ocupar un escáner. Entonces, de alguna manera yo entiendo lo que dice Fío, de que de alguna manera esto podría generar o llevarte a un sitio equivocado. Pero el escáner te muestra lo que calza, lo que produce y lo que no produce. Claro. Polaco no iba a ir a jugar a hacer juego de pivoteo centro delantero. El tema es el contexto colectivo también, porque uno podría ver las últimas intervenciones de Valdivia en la selección fue en un contexto absolutamente adverso, arreglar un partido en la altura de La Paz cuando Muy forzado. uno va a ver las estadísticas. Y después en ese jugando contra contexto, Brasil claro. de visita. Ahora, hicieron un seguimiento ustedes a los 2 jugadores más cuestionados de este ciclo de rueda, que son Junior y Zagal. Que han sido- coincide con el análisis que habían hecho en el primer bloque. ¿Y mira, Mira, acá, qué pasa con ellos? Acá hay un tema que yo de alguna manera es lo que se visualiza en números como el gran déficit que ha tenido el proceso actual de Chile. Es la pegada. Hay 2 dimensiones que de alguna manera los extremos, bueno, los tiros también, pero más a nivel de volumen que pueden generar un extremo. Son los desequilibrios ofensivos y los pases profundos. Desde una orilla sumando los tiros. Son como las 3 dimensiones principales. Entonces, tenemos acá el promedio que tuvieron Zagal y Junior Fernández en los 2 partidos recientes, contra Perú y contra México.
y tenemos un promedio de desequilibrio ofensivo que es espantoso. 0 en el caso de Junior Fernández. O sea, Junior Fernández en 2 partidos no se pasó a ni un jugador, ni un desequilibrio ofensivo, ni siquiera porque le hicieron un foul. Entonces, de alguna manera, cuando Pero es buena onda. te encara- ¿Dónde está El ítem buena onda. ítem buena onda? En la variable subjetiva. Y es buena persona también, La variable eso no lo subjetiva. pusimos en la otra comparación. Pues no te genera problema en el ¿Te fijas tú que desayuno. si En los, este técnicos, caso- los técnicos tienen acceso a estos números, con mayor razón uno se cuestiona por qué reforzar la Reforzar, permanencia ¿no? No, pero los de técnicos de jugadores Chile no que son tienen tan acceso a poco estos números. productivos. Pero en este Rueda no trabaja con digo, en qué faceta, porque en esta lo grafica muy bien la estadística y es, insisto con Pero con lo que corren venimos mucho. hablando. Correr mucho, ¿dónde está? Correr Insisto mucho. con lo correr que, bien, con lo correr que harto. venimos hablando. Correr bien. No, eso Un es distinto. delantero está para desequilibrar ofensivamente, y si esta estadística muestra que hay un desequilibrio ofensivo 0, es un número. Ahora, Es negativo. ¿para qué te lo, Rodrigo, para qué te lo Claro, piden más? dramático. Esto se usa más para qué? Tú has visto en tu experiencia, se usa más para compra de jugadores, definición de contrataciones, para el uso de fecha a fecha. El diseño original está pensado en el desarrollo organizacional de un club, porque es un sistema de organización que permite el desarrollo del jugador, el desarrollo del club como institución. Entonces, de alguna manera, en resumen, te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a organizar sistemas de entrenamiento, te ayuda a mejorar a los jugadores. Podría aparecer en la prensa que Marcelo Espina iba a implementar un sistema similar en Colo-Colo. Pero yo no, Tiene que ver yo con- discrepo que sea buena idea informarle a los jugadores, a Marcelo Espina y eso. Pero es un sistema similar a este, es el tuyo, es otro. Yo conocí a Marcelo cuando esto está arrancando en Colo-Colo en la época de la quiebra, y no me extrañaría que Marcelo sea una persona interesada en trabajar con este tipo de herramientas, porque es un tipo cerebral que de alguna manera busca registros también para poder apoyar las decisiones que tomas, que no es nada fácil porque de alguna manera esto es dinámico. O sea, tú juegas bien un día y... Pero por de eso repente no se será te- mejor tenerlo a nivel referencial, porque le jugáis en la cabeza a estos muchachos. No, que lo, ya que, tienen- lo que tú dices es Tiene, perfecto. por ejemplo, buen manejo del Instagram. ¿Cómo lo, yo en serio lo digo. No, en serio. En serio. Tú decís que a Paul Pogba no le influye el manejo de redes sociales y fama y esas cosas versus jugadores piola. Bueno, a Vidal Pero, está influyendo en Barcelona. Por eso ese tipo de cosas, ¿cómo las medimos? Y en Francia le In- favoreció positivamente No, o porque negativamente, porque levantó mi- la copita del mundo. Mi teoría con Francia es que Pogba siempre ha sido un cabro igual que todo y que hizo todas las inferiores y que se pone al servicio del equipo, no así en sus clubes. Es que si la medición va de la mano de la productividad, Rodrigo, y aquí Y ese no es corrígeme el tú, rol del entrenador. si va Gonzalo, Depende del entrenador, a todos se Gonzalo, les va las manos. si va de la mano de la productividad, esa variable que plantea Manuel, que es casi a lo mejor alguno puede decir, bueno, es absurdo que hablemos de las redes sociales en el tema. Si va de la mano de la productividad, efectivamente en algún índice, pum, debiera saltar. Se va a ¿no? reflejar. Ahora, O sea, si un jugador empieza a perder la cabeza y se desconcentra... Incidente en el desayuno, ¿cómo lo...? la última placa tiene que ver con 11 jugadores. 11 jugadores han sido... Sí, que se nos va a ir el programa. Sí, no, cortita. ¿Cómo se evaluó, por ejemplo, el tema tarjetas amarillas, expulsiones? Es que han incorporado en los sucesos trascendentes. Es una de las 27 variables. El tema disciplinario. Que obviamente No, resta... porque en el es fondo, súper claro, porque yo importante me sobre un imagino que de partido. repente, no sé, me refiero. Sí. Si yo Uno voy se hace detrás expulsar, tuyo y te pego una chuleta y amarilla, es muy distinto a que si te tuve que bajar porque un compañero falló y te tuve que pegar Obvio. una, no sé. Ahora, Ah, incorporado. hay una última placa que tiene que ver con los 11 delanteros que ha usado Rueda en su proceso, en estos partidos. Y miren, Acá están ordenados del mejor rendimiento al más bajo. ya, pero yo, mira, aquí de inmediato te pregunto, pero ¿cómo evalúan segundo mejor a Víctor Dávila si Víctor Dávila ha jugado media hora en todo el proceso? Bueno, pero eso no es responsabilidad del jugador. O sea, el jugador en la media hora que entró hizo Jugó una... un rato que no importaba nada, el partido estaba Por eso, pero definido. ¿qué hizo para tener esa nota en media hora? La productividad de Víctor Dávila en esa media hora, que ¿Tenéis los datos? uno dice sí, no importa nada. Pero bueno, el jugador no tiene responsabilidad de que no jugó más rato. No, bueno, pero es que no podéis sacarlo de contexto. No está sacado de contexto. Eduardo Vargas jugó el rato que jugó un tiempo contra los suecos que estaban ensayando en serio para el Mundial y cuando salió coincide con el momento que se empiezan a hacer los cambios. Entonces es su nivel de exigencia de 10.000 veces mayor a la de Marco Volado, que entró cuando el partido está definido Pero es que estos son- y la única que tocó la metió adentro y Víctor Dávila jugó en el partido definido contra Perú. Entonces, ¿Y esas qué hizo cosas- Dávila, por ejemplo, para Víctor tener Dávila. Por eso no te podéis basar solo en los números. No, si esto no es pasarse solo No, los por números. eso, pero yo valoro la herramienta. El tema es que yo como entrenador no se lo informaría a los jugadores.
Y tampoco sería es el un único matiz factor de decisión. Es un matiz que te lo concedo absolutamente. O sea, hay jugadores que no están preparados para No, por recibir eso- tanta información. eso es lo que yo digo. La misma historia del burrito Ortega con Bielsa, ¿no? Que los 10 minutos o los 10 segundos. Dámelo de Dávila para Dato de que Dávila, tenemos que irnos a claro. corte, ya se nos va el programa. 2 recuperaciones, 4 pérdidas, un pase profundo, un tiro, un juego aéreo, 2 desequilibrios ofensivos en media hora. O sea, que se pasó, que se pasó 2 veces Por lo jugado. menos. Dos jugadores y el otro en Pero dos Perú a esta partidos no se altura pasó está ni dando uno. vuelta Carnero en Vamos a el- ir a. Pido derecho a réplica, por favor. Después nos vamos a ir a en el próximo corte. bloque, ¿eh? Montañita Restobar te invita a probar el sabor auténtico y refrescante de sus cervezas artesanales Golden Pale Ale y Magallánica. Encuéntralas en sus 2 sucursales, La Florida y Avenida de Gaña. Más información y reservas a través de sus redes sociales. Hacemos el corte y ya volvemos con más 90 minutos.